Hermanos, permanecemos parados, inclinamos el rostro y vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, bendito, alabado sea por siempre tu santo nombre. A ti, oh Dios de misericordia, Dios de paz, Dios de toda bondad y gracia. A ti, Señor, suplicamos hoy en la mañana para que tu Santo Espíritu disponga el corazón de cada uno de nosotros a esta tu palabra que va a ser expuesta. Que la misma, Señor, pues pueda cambiar, redarguir e instruirnos, Señor. Que se vaya completando la obra que inició Jesucristo en cada uno de nosotros, se vaya perfeccionando, Señor. Esto te lo pedimos por medio de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Sentémonos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias. Jeremías 17. Jeremías, capítulo 17, a partir del versículo 5. ¿Ya lo tienen? Qué rápido, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Ciertamente esta es una lectura que todos la conocemos. Muchas veces se ha predicado acerca de ella. Yo quiero hoy darle un visto diferente. Quiero dedicar esta prédica, según como lo dice su título, a la bendición y la obra no dependen del instrumento. Y de eso vamos a tratar ahora en la mañana. El ser humano en su naturaleza caída tiene como parte de su carácter una serie de fallos que ya vienen con nosotros, lamentablemente. Y esos fallos se ven cuando nos toca emitir juicios. Y en muchas ocasiones también nublan nuestro razonamiento y sencillamente tomamos decisiones erradas. Ya que lo hacemos viciados en falsos conceptos que muchas veces son prejuiciados, diríamos. Es como decir algunas palabras diferentes, juicios a priori, o sea, antes de tiempo nosotros ya emitimos que tenemos una decisión ya predeterminada. Y el creyente verdadero debe librarse de estas ataduras, porque realmente eso es lo que son ataduras. Entendiendo que estas son de tropiezo en nuestro andar y crecimiento en las cosas del Señor. Pero no solamente librarnos de ellas, sino que debemos aprender, como bien acabamos de leer, confiar solamente en el Señor y que Él sea únicamente nuestra confianza. Y no en nuestro propio parecer, no en nuestra sabiduría, que no es sabiduría, es necedad. Eso es lo que debemos hacer los hombres. Yo recuerdo hace unos años, y lo voy a poner por ejemplo, a un pastor norteamericano apellidado Swagger. Tenía un maravilloso ministerio, la verdad que sí, tenía programas televisivos, grandes campañas, tanto nacionales como internacionales. Era un verdadero maestro y un predicador del Evangelio de Salvación y de la Gracia. Y me consta que muchos miles de personas que lo escucharon, pues conocieron del Señor. Ya fuesen por medio de sus prédicas, por medio de los folletos o los libros o los CD o los cassettes, que en su gran mayoría eran distribuidos gratuitamente. Pero un día ese predicador cayó en pecado y su pecado se hizo público. Y a partir de ese instante, muchos de los que fueron sus más fieles seguidores
se escandalizaron y juzgaron la obra por causa del instrumento. Y quiero decirle que muchos también se alejaron a partir de ese momento del evangelio y quemaron sus prédicas en cassette, en CD, sus libros y folletos, y desecharon todo aquello que tenía relación con el mencionado pastor. Con razón dice el Señor, ay de aquellos que escandalizan. Pero esto es un ejemplo muy claro de cómo las personas juzgaron la obra de ese pastor, una obra buena, en base a ¿qué? A un comportamiento erróneo o equivocado por parte de ese pastor, del instrumento. Y si eso vamos a hacer en nuestro andar, vamos a tener serios problemas. Yo en varias ocasiones me he atrevido a decirle, y hoy lo voy a volver a confesar, que cada vez que me veo invitado a subir aquí arriba, las manos me sudan, el corazón quiere salirse de aquí, se pone a millón, las piernas me hacen así, y tengo muchos años haciendo esto. Y vuelvo y les digo que el día que eso no me ocurra, estando yo aquí arriba, viene siendo el momento de quedarme yo ahí abajo y no hacerlo más. Porque realmente hay una gran responsabilidad con esto. Muy, muy grande. Y esa advertencia del Señor, ay de aquellos que escandalizan, es fuerte, ciertamente es fuerte. Hoy yo quiero que ustedes aprendan a no juzgar ni las enseñanzas, ni la bendición, ni la obra por causa del instrumento. Que eso no les afecte en su vida. Si yo peco me debe afectar a mí, no a ustedes. Y mucho menos a la obra ni la bendición que el Señor quizás haya podido darle a alguno por medio del instrumento. Pues en base a eso, entonces, pues, nosotros decimos, ¿y por qué ocurren estas cosas como ocurrió con el señor Swaggart? Bueno, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Es el hombre que busca esa relación de confianza y dependencia con los líderes. Es el hombre mismo que la busca. No es el líder que la atrae, a menos que tenga algún tipo de interés oculto. Pero realmente no es así. En las iglesias de sana doctrina, eso es lo que ocurre. Y a eso llega a tanto, que hay iglesias que sencillamente nosotros no la llamamos por su nombre, iglesia evangélica, bautista, cristiana, sino que decimos la iglesia del pastor fulano o del pastor mengano, y no es correcto. Las iglesias no pertenecen a pastores, aunque sea solamente un dicho. Las iglesias pertenecen a la obra de Jesucristo y por eso tienen nombre, y los ministerios también. Yo veo ministerio, el amor que vale, contacto, etcétera, y no dice ministerio pastor fulano, no tiene el nombre de nadie, porque la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo no es compartida por el hombre. Nosotros debemos situarnos en la posición que nos toca. Y cuando nosotros hacemos eso y ponemos el instrumento a la altura de Dios o le damos supremacía en cuanto a lo que es la obra, pues sencillamente estamos cometiendo un error grandísimo, porque a Satanás siempre le va a ser más fácil atacar al hombre, al débil instrumento que está frente a la obra, que a la obra misma. Es más fácil hacer que peque un pastor a destruir la obra que hay en una iglesia. Por eso, si hay una oración que debe estar constantemente en los labios de todos nosotros, es orar por nuestro pastor, es orar por nuestros diáconos, por los ancianos de la iglesia, por todo aquel que esté en eminencia. ¿Por qué? Porque está bajo ataque constante también. Porque esa es la táctica de Satanás. Atacar, debilitar, hacer caer a aquellas personas que están al frente de la obra. Nuestra naturaleza nos lleva entonces a idealizar y muchas veces a exaltar al instrumento de la obra, tanto como prejuiciar la obra por causa del instrumento. Y vamos a ver si en las Escrituras dice algo así, y ciertamente sí. Ustedes se acuerdan cuando Pablo le escribe a Timoteo, y le escribe porque hay un pequeño problemita, y es que parece que algunos de los que estaban en esa iglesia están viendo que Timoteo era una persona muy joven,
muy joven en cuanto a años, y ya hacían un juicio a priori de que siendo tan joven, ¿podrá llevar a cabo la obra? ¿Podrá desarrollarla? ¿Podrá enseñarnos algo siendo tan joven? Y entonces Pablo lo que le manda a decir sencillamente es, en Timoteo 4, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. O sea, le dice, mira, no tiene nadie que estar juzgándote por tus años. Lo que ellos necesitan ver es tu testimonio, y ese habla en cuanto a tu fe. Ese es el que va a validar quién tú eres. O sea que, como vemos, si Pablo tuvo que escribir esto, es que siempre ha existido, como les digo, desde que el hombre cayó, esa naturaleza caída del hombre hace que el hombre haga juicios a priori en cuanto a quiénes son instrumentos y qué pueden hacer en la obra, y si la bendición puede ser validada por el instrumento o no. El asunto de la bendición en la obra y el medio utilizado por Dios, como vemos, muchas veces confundido y prejuiciado. Y en este día lo que vamos a ver son 7 ejemplos que le voy a traer, mediante el cual Dios ha utilizado instrumentos para cumplir sus propósitos y llevar la bendición. Pero vuelvo y le aclaro, según leímos al principio, ninguno es para nosotros depositar su confianza en el instrumento. Nunca, solamente en Dios. El primero de los instrumentos podemos decir que pueden ser aquellos que conforman las malas personas. ¿Puede una mala persona ser un instrumento de Jehová, de Dios? Perfectamente. ¿Ustedes se acuerdan Herodes? Herodes el Grande. Pues Herodes el Grande es aquel que reconstruye el templo de Salomón. Ese Herodes hace una construcción que duró casi 40 años. Una reconstrucción. Ok, eso es lo que hace. Pero es ese mismo Herodes también el que cuando nace el niño trata de perseguirlo y matarle. Es ese. Entonces, si es así, no era más que un criminal, un hombre malvado, malo. Pero Jesús, estando en ese templo, lo llamó la casa de mi Padre. O sea que ese Herodes malo, mal hombre, reconstruyó aquella casa que Jesucristo reconoce como la casa de mi Padre. De forma parecida, también Pablo nos habla acerca de un grupo de personas que predicaban el evangelio por envidia y por contender, con motivos egoístas, especifica él. Pero de cualquier manera se predicaba el evangelio, o sea, fueron instrumentos. Y es como dice, y la bendición por las buenas o por las malas llegaba a las personas. En Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero luego termina diciendo, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ya sea que Herodes reedificó el templo de Salomón buscando gloria y reconocimiento personal, ciertamente era la casa de Dios. Y que aquellas personas, por contender o de forma egoísta, o sea, con un pensamiento no digno, predicaron el evangelio por molestar a Pablo, por lo que fuese. Ellos quizá hicieron y procedieron mal por sí mismos, porque su intención no era la correcta, pero lo que hicieron benefició a muchas personas. Por lo tanto, fueron utilizados como instrumentos, personas que no eran aplicables, según nuestra manera de pensar, como un buen instrumento. Otro caso que nosotros encontramos en las Escrituras, este sería el segundo, personas no salvas. Personas no salvas predicando y haciendo la obra del Señor. Sí. En Mateo 7:22 dice, leo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas profetizaron, estas personas echaron demonios,
Estas personas hicieron milagros. ¿A favor de quién? De personas también. La obra del Señor a través de ellos se hizo. Sin embargo, no eran salvas. ¿Por qué no eran salvas? Porque el mismo Señor Jesucristo dice, nunca os conocí. El Señor conoce a quién como buen pastor. A sus ovejas. Las conoce a cada una por su nombre. Ellos procedieron tan parecidamente a como procederían un verdadero creyente haciendo el ministerio, que ellos mismos estaban confundidos. Y por eso también leímos al principio, como dice, que engañoso, más que cualquier cosa, es el corazón del hombre. Ellos mismos estaban engañados y pensaban que por lo que habían hecho, que quizás no fueron igual que los anteriores, los motivos correctos, pues nosotros somos salvos. Señor, Señor. Reconocieron a Jesucristo como Señor. Pero del dicho al hecho, decía mi abuela, hay mucho trecho. Tercer ejemplo, objetos o cosas. En Número hay un objeto que fue de bendición para el pueblo de Israel, muy bueno para traer a colación. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Señor, como juicio, como castigo al pueblo, había desatado lo que fuera una epidemia de pequeñas víboras que estaban, serpientes de arena, que salían de entre la tierra, ¡pam!, mordían a una persona, y antes de que pudiera recibir ayuda, que no había ayuda alguna que darle, pues moría en el acto. Y había diezmado bastante ya la población del campamento judío, israelí. ¿Qué ocurre? Que cuando Moisés clama a Dios, Dios le da esta solución. Pero si lo vemos realmente, y ya se ha predicado mucho, el pastor Atilio y otros han predicado acerca de que esto no era más que un simil, una figura de la salvación, no por medio de tu hacer, sino de tu creer, por medio de la fe. O sea, ellos eran mordidos y no tenían nada más que hacer que mirar esa asta que estaba en el centro del campamento, creyendo que si miraban ahí iban a salvarse. Y se salvaban, no morían. Era una prefigura sencillamente. Pero ¿qué pasa? Esa serpiente de bronce que trajo bendición al pueblo, que estaba siendo en justicia por Dios castigado, pues en un momento dado dejó de ser ese objeto mediante el cual ellos tuvieron esa bendición, y pasó a ser ¿qué? Un objeto de maldición, porque empezaron a adorarlo. Empezaron a adorar a la serpiente. Se perdieron. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú quitas la vista de quien da la bendición, oigan bien, no el medio, de quien da la bendición o del que manda a hacer la obra, y la fijas en el instrumento, te van a ocurrir estas cosas. Vas a perder el rumbo. Pero voy a continuar. El número 4 de 7 vienen siendo los animales. Ustedes saben que según la ley judaica, los animales estaban divididos en dos tipos, que eran animales limpios y animales inmundos. ¿Ok? Pues vamos a ver un pasaje de cada uno. Jonás 1:17 dice, bueno, no lo voy a leer, sino le voy a explicar. Ahí vemos cómo Jonás fue tragado por un gran pez y lo depositó en las playas de Nínive. Y luego él predicó. El medio que utilizó el Señor como instrumento para llevar a Jonás, para que a su vez Jonás fuese instrumento de salvación para esas personas, fue un pez. Pero yo no veo a nadie adorando un pez o lo que fuese. No sé qué tipo de pez tan grande era, pero en la época, exacto. Era un pez grande, un animal limpio, pero un pez. Ustedes ven a alguien adorándolo y haciéndose una figurita del pez, porque ese fue el que mandó a Jonás y Jonás sí le predicó a Nínive y se salvaron los de Nínive. No se ve. Lo usó el Señor, un pez. Luego de eso, ojalá alguien lo haya pescado y se lo haya comido. Muy bien, ¿verdad? Porque para eso son. Encontramos en Primera de Reyes 17 cómo Dios ordena, esta vez no a un pez, a un animal limpio, sino a otro animal, a un cuervo,
o a los cuervos a que alimentaran al profeta Elías cuando estaba en el arroyo de Quirit. ¿Se acuerdan ese pasaje? Los cuervos iban tanto en la mañana como al atardecer y le llevaban pan y carne para que el profeta comiera y fuese sustentado su vida. Por lo tanto, ¿le fue de qué? De bendición. Pero según Levítico 11 dice, todo cuervo y su especie son animales abominables. Por tanto, en esta ocasión, la bendición no vino de un animal limpio, sino de un animal inmundo. Sin embargo, el Señor no lo desechó por ello. ¿Qué tiene que ver la bendición con el instrumento en este caso? Yo diría que nada. Quinto caso, personas santas y justificadas que fueron sencillamente instrumentos efectivos de Dios en un momento dado. Pedro trajo muchísima bendición a las personas. ¿Por qué? Porque por medio del discurso que él hace en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Que fue cuando se abre el evangelio en Jerusalén para todos, se convirtieron. Las personas se convirtieron al escuchar el evangelio de la gracia. Y se creó lo que se llama y conocemos como la primera iglesia cristiana. Y también por medio de él es que reciben el evangelio los primeros gentiles. Siempre decimos que Pablo fue el que, Pablo fue específicamente el que se dedicó a predicar el evangelio de la gracia a los gentiles, ¿cierto? Pero quien abrió la puerta del evangelio tanto a los judíos como a los gentiles fue Pedro. Y eso ocurrió cuando él va ¿dónde quién? Donde Cornelio, que lo mandan de la ciudad de Jope. Y él va donde Cornelio. Y ocurre, según cuenta él después, también en Hechos aparece, que lo mismo que ocurrió, que aconteció con ellos, el día del aposento alto, que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y vino y las señales que hizo, esas señales prodigiosas, que dieron testimonio de lo que allí había ocurrido, pues lo mismo ocurrió en la casa de Cornelio, con él, su siervo y su familia, como diciendo, Dios no ha hecho distinción entre judíos y gentiles, no hizo acepción ahí, y les ha presentado a igualdad el evangelio de la gracia y de la salvación. Pero ese mismo Pedro que fue de tanta bendición a judíos y a gentiles, en Gálatas 2, Pablo lo llama a capítulo y le dice que no es más que un hipócrita. ¿Por qué? Porque estaba judaizando por su mala conducta. O sea que en un momento dado era un instrumento eficaz en la mano de Dios, pero luego había que reprenderlo. La bendición que vino a través de él, la obra que se hizo a través de él, no lo justifica para hacer siempre algo santo. En número 6 tenemos enemigos de la iglesia convertidos para la obra. Y el más famoso de todos, enemigo de la iglesia convertido para la obra, para ser un fiel instrumento en las manos de Dios, para predicarle a gentiles, a emperadores, a reyes. ¿Quién fue? Saulo de Tarso, Pablo, perfecto. Y es cuando dice en Hechos 9:14, y aún aquí tiene autoridad, eso era diciéndole, de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién toma el instrumento, quiéralo o no? Dios. Entonces, ¿dónde está la virtud del instrumento? No la tiene. ¿Entienden? No la tiene. Por lo tanto, no podemos juzgar al instrumento porque nunca fue virtuoso. Porque no depende de él, sino que depende ¿de quién? Del que quiere y del que puede, que es Dios. El que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. El séptimo son aquellas personas muy especiales que el Señor también utiliza como instrumento. Y este se me parece un poco a lo que viene siendo la serpiente de bronce. Vamos a ver. Es el caso de Miriam. ¿Quién es Miriam? ¿Quién? María.
pero ese es su nombre, Miriam. María trajo al mundo al Dios encarnado, al Hijo de Dios, al Salvador de toda la humanidad, y ciertamente fue una persona muy especial, tan especial que un ángel le llamó bendita tú entre todas las mujeres. ¿Pero por qué fue bendita? Porque Dios tuvo a gracia escogerla. La gracia del Señor fue con ella, no porque ella fuese merecedora de nada. Sencillamente Dios la escogió. Dios la escogió. No por sus méritos. Ella fue favorecida única y exclusivamente por gracia. Miren si es así. ¿Quién es María? Que yo no conozco en la palabra ni un solo caso que María le haya predicado el evangelio a nadie y que éste se haya convertido. Sencillamente no la veo ni predicar. Y hoy ustedes saben en dónde tienen, por ejemplo, el catolicismo, tiene encumbrada a María. Rebajaron a Jesucristo y subieron a María y la pusieron en el lugar de Dios, o por encima de Dios, porque es la madre de Dios. Bueno, Dios puede hacer grandes cosas aún con un mal instrumento, o un instrumento terco. Ustedes se acuerdan el caso de Jonás, que mencioné ahorita acerca del gran pez. Bueno, pues él no quería ser instrumento del Señor para llevar a cabo la obra que Dios le encomendó de ir a Nínive y predicar allá. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo ayuda, entre comillas, a decidir. ¿Y él qué hace? En vez de ir para Nínive, se encarga de ir a Tarsis, por eso Dios lo ayuda. Lo largan al mar, lo traga el gran pez y lo lleva allá. Y de muy mala gana, él siguió, pero de muy mala gana. Pero fue de bendición. Mire qué dice Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo no entiendo qué mensaje fue ese. Ese mensaje fue una condena. Yo creo que aquí faltó algo. ¿O no? ¿Ustedes no sienten como que le falta, está cojo el mensaje? Es porque fue un mensaje que lo dio con desgano, de mala gana, sencillamente. ¿Y saben quién verdaderamente es quien completa el mensaje a Nínive? El rey de Nínive. El rey de Nínive sirve de instrumento a Dios para terminar el mensaje que debió haber dado y lo hace en el momento en que dicta la proclama aquella que manda a todo el mundo a arrepentirse y a buscar a Dios, o de Dios, su misericordia. Miren qué dice la proclama de ese rey. Y los hombres de Nínive, entonces, desde que oyeron la proclama famosa, dice, creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ellos no le creyeron a Jonás, le creyeron a Dios. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ese mensaje está completo. Ese mensaje. Pero lo otro no fue un mensaje, fue una condena. ¿Ven cómo Dios tiene instrumentos muy, muy variados? Y aún a pesar del desagrado que tuvo y ese desgano de dar el mensaje para Nínive, por parte de Jonás, pues fue de gran bendición a los habitantes de aquella región. ¿Y quieren saber si mucho? Bueno, dicen Jonás, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios sencillamente
no les castigó como había anunciado. Pero ese mensaje fue tan y tan efectivo que yo creo que en toda la Biblia no hay un mensaje con mayor fruto en salvación de almas que el que se produjo en Nínive. No, dice que todos se arrepintieron. Y el mismo Señor admite en el capítulo 4 y dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea que no van a encontrar ni la predicación de Pablo, ni las de Juan, ni todas ellas sumadas casi, que den lo que en una sola predicación a desgano y mal hecha, un instrumento tostudo y terco como lo fue Jonás. Pero miren la bendición del Señor. O sea que no depende ni siquiera del instrumento, sino del que manda la bendición. Y ese es Dios. Ay, si dependiera de nosotros, Señor. Como vemos, el Señor usa cualquier instrumento para cumplir su voluntad, sea un objeto, un animal, un malvado, un terco o una persona defectuosa. Y también usó instrumentos para provocar mal, para castigar, para enjuiciar a Israel. Y nosotros lo vimos, por ejemplo, cuando en la palabra aparece que Dios llama al rey Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque estaba al servicio de Dios, por cuanto Dios envió a castigar a él, a sus tropas, castigar a los israelitas por sus desobediencias a Dios. Y este rey que él llama mi siervo, porque fue un instrumento de Dios, fue el que destruyó el templo de Salomón. Fue él que lo destruyó. Y quien tomó preso a los israelitas y se los llevó desterrados hacia Babilonia. Fue él. O sea que gran maldad no puede haber para este pueblo que haberle destruido primero su templo, que haberlo desterrado de su tierra y haber traído tierra extraña para ocupar a Samaria y Jerusalén. O sea que fue una maldad. Sin embargo, ese era siervo de Dios. Y aún más, ustedes ven que luego de eso, cuando ellos retornan, otro siervo aparece. Ciro, el rey persa, el grande Ciro, aparece como siervo de Jehová también. Y él mismo lo testifica. Y miren en 2 de Crónicas 36 como dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. No fue por voluntad de Ciro. ¿Están viendo? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra. Oye, uno dice, qué grande ese rey. Sin embargo, ese rey ahora tiene que admitir y dice: y él me ha mandado, como manda un señor a un siervo. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que Jehová su Dios esté con él y suba. ¿Ven? ¿Quién mandaba a quién entonces? Ciro fue un objeto, Ciro fue un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para bendición de Israel otra vez. Así como puede haber un objeto, un instrumento de castigo, hay un instrumento de misericordia, hay un instrumento de piedad por parte de Dios para el Señor cumplir su voluntad a través del mismo. Es evidente que el instrumento no es bueno, pero a veces no está tan claro lo malo que es. Por eso, mejor nos llevamos de la palabra que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en hombre, en instrumentos. Y le voy a decir que ciertamente es necesario distinguir entre el instrumento y aquel que da la bendición. Observemos que cuando, como le dije ahorita, algunos instrumentos se convierten en perjuicio, es desde el momento cuando quitamos la vista del que mandó la bendición y a cumplir la obra y la fijamos tan solo en el instrumento, como lo fueron la serpiente de bronce que le mandó Dios a fabricar a Moisés. Eso es lo primero.
¿Terminó siendo qué? Terminó siendo una serpiente que los judíos empezaron a adorar en los lugares altos. Por eso el rey Ezequías dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, ya habían salido del desierto y todo, hasta entonces, ya estaban en la tierra de Canaán, hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Ya había pasado para el propósito de que fue hecha esa serpiente, porque ya no habían en el campamento las víboras de arena, ya no existían, ya habían dejado el campamento, ya habían cruzado el Jordán, habían pasado décadas y ellos seguían adorando la serpiente de bronce. ¿Se ve? Cómo el hombre desde que pierde su perspectiva, ¿por qué? Porque dejó de mirar a quien tenía que mirar, a quien es nuestro norte, a Cristo. Deja de mirar allá. Entonces se fija en quién. ¿En el hombre que me lo presentó? No. ¿En el instrumento que Dios utilizó? Pues no. No. El caso de Pedro, los instrumentos fallan. Pero el propósito de Dios a través del instrumento se cumple. Y la bendición que Dios manda a través del instrumento, como no depende del instrumento, como bien dijimos ahorita, y despertó Dios el espíritu de Ciro. Es Dios quien hace la obra y no el hombre. Dios la obra y no el hombre. Otro que ha sido muy, muy perjudicial, ustedes ven con María. Con Miriam, como le dije ahorita. Ni es la madre de Dios, ni fue inmaculadamente concebida, ni es la reina de los cielos, ni de los ángeles, ni ascendió incorrupta a los cielos, y mucho menos es intercesora de hombre alguno. Fue un instrumento para traer al Dios encarnado. Pero después de eso, amén, una persona común y corriente. Su propósito se cumplió. ¿Cómo es posible hacer todo un culto idolátrico a María y tomarla no como instrumento, sino como productora de bendición, como intercesora de los cielos, una persona que tiene poderío sobre Jesucristo porque es su hijo y lo obedece o la complace? ¿Cómo es posible pretender algo así? Todo porque nos fijamos en el instrumento y no en el que hace que el instrumento sea. Es peligroso fijar entonces la vista en los instrumentos y ustedes ven que nadie está ahora mismo adorando un pez porque fue que trajo a Jonás a la orilla. Ni pensamos que el templo que reconstruyó Herodes era diabólico. ¿Por qué? Porque lo hizo un hombre malo. No, no era diabólico. Era la casa de mi Padre, dijo Jesucristo. Es necesario, es menester de todo creyente discernir, aprender a conocer, probar los espíritus, como dice la palabra. Hay que discernir, hermanos. Y cuidado, que hay cosas que parecen bendición y no lo son. Acordémonos, por ejemplo, del caso en cuando Abraham y Lot, sus pastores tuvieron problemas, sus criados y sirvientes, por lo mucho que Dios les bendijo y crecieron. Y ellos deciden entonces dividirse. Ciertamente, le da Abraham a escoger a Lot, y Lot escoge la tierra del valle, la más fértil, la más hermosa. Parecía una bendición, ciertamente, pero no lo fue. Él hizo un juicio a priori, realmente no lo fue. ¿Por qué? Porque su cercanía a la sociedad de Sodoma y Gomorra fue lo que le trajo gran dolor y desesperación, gran aflicción a Lot. Y ustedes vieron todas las cosas que le acontecieron a Lot estando en Sodoma y Gomorra, porque él se fue acercando hasta que ya vivía dentro de los muros de la ciudad. Y ustedes saben el triste final que tuvo Lot, su esposa, sus hijas y su descendencia incestuosa. Horrible. Esa es la historia de Lot por pretender
ir detrás de algo que parecía ser una bendición y no lo era. Había que discernir. Pero también la bendición podemos a veces pasarla por alto porque puede venir de donde menos nosotros estamos pensando. Y esto tiene que ver con los juicios a priori también. La bendición puede venirnos, hermano, inclusive de aquel hermano nuestro que consideramos poco conocedor de la palabra o inmaduro o nuevo en la fe. De él puede venir la bendición del Señor. Como viene de una madre que humillada ora pidiéndole de rodillas a un Dios del cual quizás no conoce mucho. Y de ahí viene bendición también del Señor. Eso de preferir un juicio a priori es peligroso. Nosotros vemos en los evangelios, por ejemplo, cuando le van a avisar a Natanael y le dicen, ven, es aquí el Cristo. El Cristo. ¿Qué dice él? Dice en Juan 1:46, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? O sea, emitió un juicio, ¿por qué? De ese lado, de ese pueblecito, ¿va a salir algo que sirva? No, hombre, nunca salió profeta grande de esos lados. O sea, es un juicio a priori. ¿Qué me va a enseñar a mí este hermano? Mire, yo tengo 40 años en la fe, usted tiene 5, ¿qué usted pretende decirme? Y hay personas que no reciben las correcciones inclusive que el Señor puede enviar a través de un instrumento, porque lo descalifican. ¿Y quién eres tú para hacer eso? No te manda que pruebe los espíritus, que uses el discernimiento. Pues hazlo. Ah, no, muchas veces nos vamos con nuestra propia capacidad y con nuestro intelecto. Y eso no es así, no lo es. Miren hasta dónde llegaron los juicios a priori con Jesucristo, que inclusive hubieron quienes objetaron, no por el sitio que provenía, sino por la familia. Dice, se maravillaban y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Aún viendo los milagros, escuchándole. No, hombre, pero este no es el hijo del carpintero. ¿Qué me va a venir a enseñar a mí este hombre? Pero aún así, ¿y de dónde saca esas cosas? Por eso acusaron a Jesucristo una vez que sacaba a los demonios, por el poder de Belcebú. Prejuicios y prejuicios. Cuando Dios usa un instrumento, hermano, para bendecirte, por más extraordinaria que esta bendición sea, de ninguna manera Dios está validando la santidad o la creencia del instrumento, y mucho menos su divinidad. Tan solo Dios está demostrando su misericordia hacia ti. Guárdense eso. Guárdense eso y no lo dejen pasar. Y esto es porque la obra es de Dios y no del instrumento. La Biblia dice claramente que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y observemos siempre, la bendición no valida al instrumento, ni el instrumento es quien valida la bendición. La bendición solamente proviene de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde viene? De Dios. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Abran ojos, hermano, abran ojos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Concluimos con cuáles son las enseñanzas de esto. Bueno, creo que está más que claro. Si mañana el pastor de esta iglesia, o el maestro de escuela dominical, o los diáconos, o los ancianos, el que sea, o yo mismo, negara la fe y se dedicara al pecado, no quiere esto decir que las enseñanzas y bendiciones que pudieron ustedes haber recibido por medio de las clases de la escuela dominical y de las prédicas que se han hecho desde este púlpito y los estudios no sean válidas. No, en ningún momento. Solo quiere decir que el instrumento que Dios utilizó ya no lo es y que Dios dispondrá de otro instrumento. ¿Cuántas iglesias no se va un pastor porque pecó y viene otro y toma su lugar?
Y la obra continúa, porque la obra no es del instrumento, es de Dios, igual que la bendición. Por lo cual podemos aprender acerca de lo que hemos visto, el instrumento, la obra y la bendición, que primero, no debemos seguir a hombres por muy santos que parezcan o bien sean. Nunca sigamos al instrumento. Nuestra confianza siempre sea Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Segundo, no todo lo que parece ser una bendición lo es. Debemos discernir. Debemos y procuremos juzgar a los espíritus. Recordemos el caso de Lot. No todo lo que brilla es oro. Tercero, no rechacemos las verdaderas bendiciones solo porque éstas vienen de quienes piensan diferente a nosotros o consideramos personas poco apropiadas o poco conocedoras. No juzguemos a priori. Eso no nos corresponde a nosotros. Cuarto, que la obra que el Señor ha dispuesto se llevará a cabo, aún sobre la terquedad, la tosudez del instrumento. Y recordemos a Jonás, el caso de Jonás. Quinto, y que cuando Dios desecha un instrumento, Él proveerá otro. Pero la obra y la bendición que Dios envía no se detienen. Recordemos a Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón, que por dar fuego extraño ante el altar, pues Dios los consumió frente al altar. Dios los cambió y puso otros dos en su lugar. Eso fue todo. Y aquellos fueron consumidos. ¿Por qué? Nadie se casa, nadie, con el ministerio. El ministerio es por un tiempo. Luego el Señor buscará instrumentos más efectivos para continuarlo. Es como que nosotros tomamos lo que dicen esas carreras que llevamos algo en la mano y se la pasamos al otro. Carreras de relevo. Eso es lo que hacemos. Va a llegar un día que por su edad el pastor Atilio dirá, hay que ir buscando otro. No va a ser pastor hasta que los años acaben con él, porque nuestras facultades humanas van menguando con los años. Por tanto, hoy más que nunca tengamos presente lo que fue nuestra lectura. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No me resta más que pedirle a todos ustedes que también ustedes sean instrumentos dignos y honrosos de llevar el evangelio a otros. Amén. Vamos a orar. Bueno, Señor Padre, tu palabra fue expuesta, Señor, y solo te pido que el Espíritu Santo pues las ponga y las selle en nuestro corazón para que nunca olvidemos esto. Tú eres el dador de todo bien, Señor, tú y solamente tú. Y lo que los hombres hacemos, lo hacemos por inducción tuya solamente, como canal, Señor, tuyos. No somos quienes producimos esas cosas. Pero qué maravilloso es ser un canal de esto, Señor. Provéenos a través de tu Santo Espíritu el que podamos nosotros probar algún día, todos nosotros, y sentirnos, Señor, agradecidos de que tú nos hayas utilizado. Que confiemos en ti, Señor, para dedicar nuestras vidas a propagar este evangelio de la gracia. Que podamos, Señor, llevar la salvación a otros por medio del evangelio que tú nos has dado. Ayúdanos ahora, Señor, a con estos ánimos, porque sencillamente sean fuerzas nuevas en nuestro interior y que podamos dedicar cada vez más tiempo a esta tu obra para llevar bendición a otros y ser verdaderos instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.